Bueno, habíamos dicho la clase pasada que hay múltiples determinantes de la informalidad. Entonces lo que hace este librito del Banco Mundial es medir uno de esos tantos factores. Por ejemplo, el tema de lo que se llama, en inglés, la traducción es como cuña fiscal, yo no sé si lo traduciría así. En inglés se llama tax wage. Es básicamente lo que vamos a denominar es todas esas cosas que básicamente son un impuesto para la gente, que influye sobre las decisiones, obviamente, de ser formal o informal. Entonces, es la parte de los costos laborales que se vuelven obligaciones legales. Hay gente que le da otros nombres a eso. Para mí son payroll taxes, pero a la gente no le gusta. Les llaman non-labor cost, que básicamente otra gente le llama así, porque es básicamente de lo que yo pago los salarios, lo extra, lo que es no laboral, sin embargo está conectado a lo laboral. Para mí es payroll taxes, pero a la gente no le gusta, porque no necesariamente, eso es cierto, estos son impuestos en un sentido estricto, si bien se llama tax wage. Básicamente son obligaciones que la gente tiene, sin que necesariamente sean taxes, ¿ok? Porque la idea es tratar de medir cuánto cuesta contratar especialmente a alguien laboralmente, o sea, cuánto cuesta cumplir con la normativa, ¿ok? Entonces, es básicamente la diferencia entre lo que los empleadores gastan en costos laborales y lo que los empleados reciben como salario. Ya hemos visto el gráfico la clase pasada, lo puedo volver a mostrar. Por eso es básicamente cualquier cosa de impuestos. Ustedes lo tienen que haber visto. A ver si tengo el grafiquito que hice la clase pasada. Esto no se ve. ¿Por qué no lo...? Acá está. Entonces, lo que trata de medir el tax wedge, en esencia, es esta distancia. Eso es lo que ellos están tratando de medir. ¿Okay? Solamente que acá están metiendo de vuelta no solo los impuestos, sino cualquier cosa. ¿Okay? Acá pueden entrar para fiscales, el financiamiento de escena, cualquier cosa, con tal de que eso es lo que le aplica a cualquier persona que tiene que emplear a alguien. Esa es la idea. ¿Okay? Entonces vamos a poner acá cualquier cosa. Lo que sea un costo, ¿no? Entonces, impuestos sobre la renta, por ejemplo. Por ejemplo, acá en Colombia está la famosa retención en la fuente, que es básicamente lo que le retienen a uno cada mes. ¿Okay? Entonces, se vienen así impuestos sobre la renta. Están gravámenes adicionales sobre la nómina, de nuevo, pueden ser cualquier tipo de gravámenes, para fiscales, pensiones, cotización a pensión, salud, ARL, todo lo que entra dentro de la nómina. Las cotizaciones también. Más hay algunos lugares, no es el caso colombiano, donde las empresas califican automáticamente, no tienen que aplicar a ciertos subsidios. ¿Okay? Entonces, lo que hace el Estado es a ciertas empresas automáticamente transferirle cierto dinero. Entonces, obviamente, eso entra negativamente porque es un subsidio, no un impuesto. Entonces, eso reduce los costos de la nómina, que al final del día es la idea de esos tipos de subsidios. Tratar de hacer que contratar formalmente sea más económico. Entonces, la cuña fiscal total, como se calcula, es la suma de todos esos costos que acabo de mencionar, dividido en los costos laborales totales. O sea, lo que hacen, y es el cálculo que le hacen, digamos, la gente que hace, son como contadores probablemente, para una empresa en particular. Le dice, mire, de los costos laborales que usted va a pagar, o sea, por contratar mano de obra, hay un porcentaje que es la carga que le impone a usted el Estado. Eso básicamente. Entonces, ahí están los impuestos a las nóminas totales, ¿ok? Impuestos sobre la renta personal, los gravámenes y demás. Por ejemplo, lo que entra dentro del ICBF entraría dentro de eso. Después están las contribuciones, ¿ok? Esos son los pagos obligatorios por ejemplo, para el tema médico, para pensiones, seguro de desempleo, cesantías.
ARL, acá, etcétera, etcétera. Y obviamente entran los subsidios negativos. Entonces, esta es la suma total y eso es lo que vamos a estar, lo que ellos calculan en este librito. ¿Ok? Entonces, los costos laborales totales son los costos no salariales, que todas estas cosas, más los costos salariales. Esto es básicamente lo que paga neto, básicamente, la empresa de impuestos. De impuestos. O sea, básicamente, en términos de vuelta del grafiquito, por eso el grafiquito es útil, es básicamente lo que están calculando ahí es este cuadrado verde, ¿ok? Como porcentaje de todo lo que está pagando la empresa. Entonces, todo lo que está pagando la empresa no es solamente lo verde. La empresa está pagando toda esta parte amarilla, si ustedes quieren. Toda esta que está acá. O sea, lo verde más todo esto. Eso es lo que paga la empresa. La empresa está pagando la mano de obra más todo esto. Lo que pasa es que hay una tajada que se lleva al Estado. ¿Okay? Eso es el porcentaje de costo entonces laboral. Entonces, para la empresa realmente el costo laboral neto viene a ser esto. Neto de lo que se lleva, de la tajada que se lleva el Estado. Pero para la empresa todo ese rectángulo es lo que le cuesta. ¿Okay? Contratar mano de obra. Obviamente, contratar mano de obra formal. Eso es lo que están tratando de medir acá. La presunción, obviamente, ¿cuál es? Que si esto es muy alto, las empresas tienen más incentivo a contratar informalmente. Entonces, una mayor carga fiscal reduce el salario neto de los trabajadores y aumentan los costos laborales de los empleadores. ¿Ok? Y obviamente también se podría calcular, y eso lo hacen también, para los trabajadores por cuenta propia. Esto es súper interesante porque básicamente es, si yo como individuo también, no solamente el empleador, sino que yo como individuo puedo elegir entre ser asalariado y pagar X cantidad de impuestos o ser cuenta propia, pagar otra cantidad de impuestos diferente, bueno, el costo-beneficio, y yo tomo esas decisiones a veces, ¿ok? En función de eso, de cuál es la carga que recae sobre mí como individuo, como empleado o como cuenta propia. Entonces también se hace así. En general la idea es que cuanto mayor es eso, hay más incentivos a la informalidad. O sea, hay desincentivos al cumplimiento, cuanto más alto es esto. Obviamente, todo va a depender, y vamos a hablar mucho de eso, todo va a depender de cómo la gente evalúe eso, ¿ok? Si esa gente considera que esa carga hoy en realidad da valiosos beneficios, ¿ok? A futuro, tentativo y demás. Vamos a hablar bastante de eso, ¿ok? Entonces hay veces que la gente no lo siente como una carga, sino que dice, bueno, es como un pago diferido por ciertos beneficios. Entonces depende, ¿ok? Por ejemplo, los impuestos en general se puede considerar que no dan derechos directos al trabajador, ¿ok? Pero sí puede dar beneficios indirectos, por ejemplo, bienes y servicios públicos. Entonces a veces la gente dice, bueno, o sea, hay un impuesto, pero yo sé que con esos impuestos se va a financiar carretera, voy a financiar la policía, los jueces, etcétera, etcétera, todo bienes y servicios públicos. Entonces la gente puede no sentirlo realmente como impuestos, ¿ok? Pero de nuevo, si los impuestos son muy altos, en general eso puede llevar a una baja valoración y al incumplimiento o la no participación. O sea, básicamente que la gente decida entrar, como habíamos dicho en la clase pasada, en ciertas categorías que la ley le permita considerarse exento de esas obligaciones. Entonces, obviamente la obligación es cero. Entonces, tenemos ahí el problema del famoso free rider, que ya lo deben haber visto 1000 veces. Que es básicamente esa gente que disfruta de los bienes y servicios públicos, pero no paga ninguno de los costos, ¿okay? Que es el peor de los escenarios. Digamos, un montón de gente que no participa y vaya uno a saber de dónde sale la plata para financiar los bienes y servicios públicos. ¿Ok? Pero las prestaciones, en cambio, entonces ahí siempre se va a hacer una diferenciación en estas cosas entre lo que son impuestos, de nuevo, y lo que son prestaciones o contribuciones, como también se le dice. La idea es que eso da derecho a los trabajadores y los trabajadores sí pueden evaluar, o hay una alta probabilidad de que la gente evalúe, cosas como la salud, por ejemplo. Cosas como la salud, ya lo hemos mencionado en la clase pasada. Entonces, las contribuciones a la salud
La gente sí puede decir no, o sea, de nuevo, asumiendo que el servicio es bueno, dice no, es que yo pago esta contribución a salud y con eso se financia, especialmente la salud pública, de nuevo, es un servicio público, la gente se supone que contribuye obligatoriamente, por eso esa parte de contribución no me molesta el término. Si uno sabe que después el día de mañana uno va al hospital, en el hospital público especialmente, a uno lo van a atender, entonces uno dice, bueno, pero esto está bueno, digamos, porque en el caso de que me enferme, estoy cubierto. Después, obviamente, ya lo hemos hablado y vamos a hacer bastante hincapié en eso, es el tema de pensiones. Si la persona sí considera que se va a pensionar, entonces obviamente no sienta a los pagos de pensiones como una carga, sino que dice, eso es básicamente un ahorro programado. Un ahorro al que me está obligando el Estado, y básicamente hay una literatura grande al respecto, que la idea es que la gente es muy miope, digamos, que si el Estado no la obligaría a ahorrar, la gente llegaría a la vejez y tendría ahorro cero. ¿Okay? Entonces básicamente hay que obligar a la gente porque si no la gente no lo hace. ¿Okay? Pero la gente lo puede evaluar de todas formas. Después tenemos otras cosas como es el tema de los accidentes o los despidos. ¿Okay? Por ejemplo, el tema de las ARL, que uno subestima, que yo me podría caer de las escaleras acá en alguno de los edificios y ahí diría, uy, qué bueno que estoy asegurado por la aseguradora de la ARL. Pero la gente subestima la probabilidad que le pasa eso, entonces esa es la idea de los seguros de salud. O el despido, las famosas cesantías. ¿Okay? Que vamos a hablar más adelante del sistema de cesantías, pero hay que decir que el sistema de cesantías en Colombia, por lo menos para la gente formal, funciona bastante bien. Y la gente también lo siente a eso como un ahorro que está programado, digamos, porque al final del día, si el día de uno lo despiden, después de que yo 10 años de trabajar en un lugar, uno puede usar esa plata. O sea, le viene bien a uno. Pero no, desde el lado de vista del empleador es un costo. ¿Okay? De hecho, es interesante que, como les mencionaba en la clase pasada, que ahora han aprobado una reforma laboral en Argentina, y es interesante, siendo Milei como es, que él está recién iniciando un sistema para obligar a la gente a tener cesantías. Vamos a ver una persona que es como hiperlibertaria diciendo, no, vamos a obligar a la gente a que ahorre. O sea, raro, o sea, siendo él. Pero no existía. O sea, en Argentina básicamente no existe sistema de cesantías. Como nota de color, como para que sepan, digamos. O sea, interesante. ¿Cómo se ve cuando ellos hacen este cálculo? Es súper interesante. Y además esto nos da una idea cómo se sienten las cargas, ¿no? Ellos hacen una comparación entre lo que hace la OCDE y lo que están haciendo ellos. Porque hay algunas diferencias en contabilización, eso te he explicado acá. Porque básicamente depende, por ejemplo, acá explica el caso colombiano, que depende cómo uno toma el subsidio de transporte, por darles un ejemplo. Entonces depende de los criterios que tiene cada lugar. Por eso siempre me río, digamos, como desde afuera de la profesión creen que los economistas tenemos un montón de consensos. Uno ve estas cosas y dice, no, no hay tantos consensos. Hay diferencias, ¿ok? Entonces, para Colombia, ¿qué le da? Por ejemplo, esto del tax wedge, le da como cerca de un 28% para el caso colombiano. O sea, básicamente que sobre los salarios, en promedio, ya vamos a hacer el cálculo para diferentes niveles salariales, se paga más o menos un 25% por arriba de toda la nómina, ¿ok? En promedio en la economía. Esa es la idea. O por lo menos lo que establece legalmente, la ley. Acá la idea es que esto es lo que dice la ley. Esto, por eso ellos hacen la diferenciación de jure. De jure. O sea, lo que dice la ley. No lo que ocurre en la realidad. Estamos hablando de jure. Entonces, y en cambio hay otros lugares en donde, fíjense, en la región es medio parecido. Por ejemplo, el que tiene lo más alto es Brasil. Brasil le da como más de 30%. Mientras que El Salvador le da como el 20% y en Perú va, como también parecido a Colombia, le da cerca del 25%. Entonces, a través de estos diferentes países, para los que ellos hacen los cálculos, les da más o menos un número. Eso está bueno, digamos, como una versión promedio, pero a mí me gusta cuando ellos ya se ponen en el detalle. Eso está bueno. Cuando dicen, bueno, saquemos del total, que es cómo está distribuido cada cosa. Entonces ellos dicen compensación de corto plazo, por ejemplo, salud, compensación de largo plazo, por ejemplo, pensiones, compensación contingente, por ejemplo, cesantías. Entonces ahí ellos están separando esas tres cosas: salud, pensiones, cesantías y lo que ya son impuestos netos, lo que
está en rojo. Entonces descomponen, digamos, los diferentes componentes. Entonces ahí ya se empieza a volver interesante. Fíjense que acá lo que es empleado e independiente es medio parecido en Colombia. Es medio parecido. O sea, no hay tanta diferencia. Y en general, hay algunos países donde sí hay diferencia. Por ejemplo, Perú. En Perú sí parece que hay unos gravames bastante grandes, digamos, para ser dependiente que ser independiente. O sea, como que el independiente se escapa de todo esto. Bien interesante. Brasil también tiene bastantes impuestos en promedio para la gente dependiente y mucho menos para la gente independiente. Entonces, ahí también hay incentivos a ser independiente, a ser un trabajador independiente. Entonces es interesante ver este tipo de gráficas porque a uno le da una sensación de cómo se ve. Y además es cómo al interior de cada país esto está distribuido. Entonces, por ejemplo, para los independientes, en Colombia, la compensación de largo plazo a pensiones es una parte significativa. Mientras que la compensación contingente, esto es salud, entonces, no, esto es pensión y esto vendría a ser como cesantía. Entonces, obviamente, la gente que está en relación de dependencia, cesantías, son mucho más generosos que en el caso de la gente independiente. Bien interesante, bien interesante. Creo que ahí también entra ARL. Lo que pasa es que, de nuevo, ARL creo que es medio raro. Creo que de hecho esta es la suma de cesantías más ARL. Claro, la persona que es independiente creo que tiene que pagar ARL, pero no cesantías. Es peculiar. Pero sí ARL. ¿Por qué ARL? O sea, es peculiar eso. Porque ejerce una ocupación en un lugar físico de trabajo distintamente, no hay una subordinación, está dentro de ese espacio físico. Entonces, suponiendo que hay un espacio físico. No, sí lo hay porque sí. en algún punto se da. Sí. Generalmente lo paga, pero lo afilia a la empresa. Que lo Sí. afilialismo. Sí. Peculiar. Bueno, y esto es, y esto es suponiendo un salario mínimo. Esto también está interesante y que en el hogar gane solamente una persona. ¿Ok? Entonces, básicamente, para un salario mínimo, el trabajador independiente, sobre el salario mínimo, hay un 31% que son puras cargas encima de eso, para el dependiente respecto del independiente, ¿no? Cambia un poquito, no demasiado, cuando uno se va, por ejemplo, hogares con 2 adultos, ¿ok? Porque obviamente, dependiendo del país donde ustedes están parados, hay como diferentes deducciones que les da el Estado, de acuerdo a si hay una persona o 2 personas. Creo que el caso, por lo menos, especular que casi no hay diferencia. Si se fijan, los números para Colombia son iguales. O sea, el único que hace esa diferenciación creo que es Brasil. El resto se ve, o en general se ve bastante parecido. Colombia es el caso raro, donde la gente hace declaraciones individuales en vez de conjuntas. En otros lugares se hace declaraciones conjuntas, entonces el Estado ante la declaración conjunta permite ciertas deducciones. Bueno, hablamos rápidamente, porque yo sé que a la gente sí le interesa saber este tipo de cosas, o debería interesarles, de cómo funciona el sistema colombiano. ¿Cómo funciona el sistema colombiano? En pocas palabras, ¿no? No me voy a meter si no podríamos estar un semestre entero hablando de esto. ¿Cómo se estructura el régimen colombiano? Ahí están los dependientes, típicamente, ya hemos hablado de las estadísticas de eso, voy a hablar ahora de lo legal, que son los asalariados y después están los independientes, cuenta propia, no asalariados o autónomos, pero vamos a tener esas dos grandes categorías. Ambos, todo el sistema de seguridad social, y ahí donde está el gran problema que hay, todo el sistema de seguridad social en Colombia está diseñado para personas que ganan al menos el salario mínimo. Todas esas cargas que estoy mencionando, todos esos porcentajes para gente que al menos gana el mínimo. En el momento que la gente gana menos el mínimo, todas esas cosas desaparecen. Todo. ¿Okay? Básicamente, si usted está empleado y con ingresos debajo del mínimo, eso es considerado ilegal, bajo la normativa colombiana. A nadie debería ganar por debajo del mínimo siendo empleado, pero pasa y las estadísticas laborales sistemáticamente encuentran mucha gente que trabaja así. ¿Okay? En cambio, independientes que ganan menos del salario mínimo no están obligados a cotizar nada. ¿Okay? Esos son los que, bajo el marco de este libro, son los que se consideran exentos. Gente que está exenta de hacer cualquier tipo de contribución. De hecho, esta gente, ambos grupos, entran a calificar a otros tipos de programas sociales y de hecho hasta reciben subsidios. Entonces hay menos incentivos todavía a formalizarse. Entonces, y dentro del sistema de seguridad de salud, y ahí está el otro gran incentivo, está el contributivo y el subsidiado.
Típicamente el contributivo es esta gente que gana por al menos el mínimo y el subsidiado es la gente que gana menos del mínimo. ¿Mm? Y en general, al menos lo que dice la ley dice que deberían proveer ambos sistemas beneficios idénticos. ¿Okay? La ley dice eso. En la práctica se sabe que eso no funciona tan así y por eso la gente paga prepagadas. Porque sabe que el público no funciona tan bien, entonces la gente paga prepagadas. ¿Okay? Que es el sistema privado de aseguramiento de la salud. O sea, acá estamos hablando de todo lo público. ¿Okay? Todo lo público. Pero obviamente eso genera, y hay papers al respecto, después les puedo pasar los papers al que esté interesado, eso genera muchos incentivos a la participación, obviamente, en el contributivo, o sea, formalizarse, básicamente. Básicamente hay un sobrediagnóstico también hay bastantes papers al respecto, de que hay muchas condiciones, no voy a entrar en el detalle de todas las pensiones, pero básicamente hay un número determinado de semanas que uno tiene que cumplir, que lo que es básicamente las semanas cotizadas, y además, o sea, usted tiene que ganar el mínimo, primero que nada, que no es tanta gente, visto en un panorama general. Y además hay que cumplir con un número determinado de semanas y además una edad mínima para lograr pensionarse. Todas esas condiciones hacen que la cantidad de gente que logra acceder a una pensión en general sea una fracción pequeña, digamos, de la gente de, digamos, básicamente adultos mayores que califican a una pensión. ¿Okay? Entonces, eso en general hace, y vamos a mostrar números al respecto, que mucha gente no esté muy incentivada a cotizar a pensiones. Especialmente la gente que está alrededor del mínimo y tiene mucha inestabilidad laboral. ¿Okay? La gente que obviamente gana varios mínimos y tiene mucha estabilidad laboral, tiene todos los incentivos, porque dice, o sea, esto es básicamente un ahorro programado. El tema es la gente que está ahí en el margen. ¿Okay? Ahí está el problema. Entonces, toda esta gente en general ve a esas cotizaciones más bien como un impuesto. ¿Okay? Como un impuesto, como un costo hundido. ¿Okay? O consideran que la probabilidad de recibirlo es bajo. ¿Okay? Entonces, y lo que vamos a ver, no, o sea, no me lo estoy inventando la frase esa, ¿no? O sea, no estoy en una campaña ni nada. La gente con bajo ingreso que se acogen voluntariamente al sistema tiene unas tasas de cotización muy altas respecto de su ingreso. Vamos a mostrarlo con números, no me lo estoy inventando. ¿Okay? Vamos a ver eso. Y después el otro gran problema es que el impuesto sobre la renta, y ese es el otro gran problema gigante que tiene Colombia, el impuesto sobre la renta que la gente paga solamente lo paga el 6% de la población activa. Apenas. ¿Okay? O sea, no significa que otra gente no pague impuestos, pero lo que es renta lo paga una fracción bien chiquitita de la gente. Y lo complejo, no me voy a... Bueno, pues de nuevo, es que todo se conecta con todo. El gran problema es que cada vez hay más, o sea, en vez de querer bajar la vara y hacer que más gente, o sea, subir ese porcentaje, a la gente que está bien por arriba, cada vez la están poniéndole más impuestos. Por eso cada gobierno que llega pone otra reforma tributaria. Para ponerle más impuestos a lo que más tienen, sí, pero el problema es que esa gente ya viene contribuyendo. Usted lo que tendría que hacer, lo que el Excel le dice a usted, que usted debería hacer que ese porcentaje suba. O sea, eso significa, o sea, hace gente que más gente pague. Bueno, esa es la gente que está del otro lado de la cola de la distribución. Y obviamente eso, políticamente hablando, no es muy atractivo. Entonces es complejo. No porque la gente busca, por ejemplo, deducciones vía prepagada. Y así, O no. se manda, por ejemplo, a fondos para que de vivienda, Sí. no lo toquen, entonces es la única forma que uno le puede... Y ahí uno se inventa. Sí, hay formas de inventarse. Pero estamos hablando de que vos por ley digas no, o sea, porque creo que, ¿cuánto es la vara? Como 3 o 4 salarios mínimos al mes y ya hacen como la suma en los 12 meses. Y si usted en el año no sé cuántos millones, usted no... Entonces, si usted no ganó tantos millones, entonces usted no califica. En realidad lo que habría que hacer es, qué sé yo, si usted gana... Y eso le suma cuando la persona, yo casi no llego ahí, cuando te suben IVA, que es otro, que es distinto. Sí. Entonces ya ahí te toca declarar no solamente la renta, sino también IVA adicionalmente. Exacto. Entonces, bueno, también se inventa que las deducciones en los viajes, la bajen y todo, pero sigue siendo muy
O sea, eso desincentiva, por ejemplo, en el caso de lo que de pronto contribuimos ahí, uno quiera Bajarlo. buscar, Sí, exacto. sí. No, y es interesante porque cómo cada país ha tratado de resolver este problema, digamos. O sea, Colombia es el caso peculiar en donde precisamente tiene un montón de exenciones y también está sobrediagnosticado que hay que eliminar muchas exenciones o deducciones tributarias para poder aumentar la recaudación. Por sorpresa nunca alcanza. ¿Okay? O sea, nunca alcanza. Porque de nuevo, eso está. Esas deducciones del impuesto reducen aún más la base gravable. Obviamente, es debatible sobre si esas deducciones tienen sentido o no, pero bueno. Hay, obviamente, tienen más detalles en el libro, si les interesa a los otros países, además de Colombia, porque hay gente que le interesa la cosa internacional también, están también en el libro. No voy a entrar a los otros sistemas simplemente porque me parece que lo que le interesa a ustedes es Colombia. Pero ahí está Brasil, está México, están todos los otros sistemas, si es que a ustedes les interesa aprender un poco más de los otros países. ¿Cómo se ve esto, digamos? Entonces, el perfil, digamos, de los impuestos. Entonces, estos gráficos están buenos. Este no tanto, digamos, esto no me gustan tanto, a mí me gustan más los otros, ya se los voy a mostrar. Pero esto es básicamente, acá ustedes están midiendo en el eje vertical costos laborales totales, ¿no? Como múltiplo de salarios mínimos. Acá esto es un número de salarios mínimos. Entonces, esto es número de salarios mínimos, esto es número de salarios mínimos. Fíjense que el caso Colombia, voy a concentrar sobre Colombia, pero el resto de los otros gráficos también son interesantes. Especialmente viéndolos en contexto. Fíjense que acá, en Brasil, por ejemplo, un salario mínimo parece que menos del 25% de la gente gana por debajo del mínimo. ¿Okay? Y acá como que ya es dos salarios mínimos es 75. Entonces estamos acá en el percentil 90 como por aquí, y eso es como 4 salarios mínimos. Y entonces ya la gente que gana 5 salarios mínimos ya está que yo, debe estar en el 95, una cosa así. Entonces, es completamente diferente la distribución de ingresos. Si se fijan, es una función lineal, ¿no? Una función lineal, claramente. Si hay desniveles es donde uno tiene problemas. Y vamos a ver que sí hay problemas. Fíjense que en el caso colombiano, un salario mínimo, fíjense que está como por acá la línea, 1. Algo, 1.2 salarios mínimos. O sea, básicamente el 50% de la gente gana por debajo de esto. ¿Ok? Por acá. Y después, por acá, gana más. Y fíjense que acá nomás, entre 1 y 3 salarios mínimos, tienen del percentil 50 al percentil 95. Acá donde está la enorme masa de gente. ¿Okay? En cambio, apenas el 5% es lo que sí ya están pagando significativamente impuestos. ¿Okay? O sea, pero esto que estoy mostrando es apenas el 5% de la población, por eso el gráfico está bueno. ¿Okay? Bien interesante. Y obviamente hay diferentes componentes, digamos. Estos son, por ejemplo, contribución a la seguridad social, Social Security Contributions, ¿okay? Que hace el empleador, ¿okay? Lo que hace el empleador por ley. Y esto es lo que paga por seguridad social el empleado, ¿okay? Pero al final del día eso es, como sabemos que no importa cuál sea el sujeto del impuesto, lo que importa es la carga total. Y este grande son bonuses gratuitos, no estoy seguro que eso es lo importante. A ver, ¿qué dice acá? ¿Dónde está esa cosa de gratuitos? Yo justo lo puse acá. Creo que justo este no dice. Bonuses y gratuitos. Creo que esto es básicamente el impuesto. Esto es como una línea de 45 grados esto, y esto es básicamente lo que está pagando el empleador. ¿Ok? Porque esto es by worker single earner household in selected countries. Obviamente ese perfil cambia según el país en el que están. ¿Okay? Y de nuevo, las distribuciones cambian bastante. Recuerden dónde están pagadas. No me acuerdo por qué hicieron con Jamaica. Jamaica es peculiar hablar de Jamaica. Porque es una isla. Hablar de Jamaica es un poco peculiar. En general uno habla de los grandes, típicamente. Perú, Colombia, Argentina y demás. Uruguay muchas veces, y Uruguay le da interesante. Fíjense, es completamente diferente como para usar el caso de Paraguay. Fíjense, Paraguay, 1 punto tantos, acá está un salario mínimo, ¿ok? 1.5, 25, percentil 25. Percentil 50, 2.5 salario. Como 3 y tanto, ya está en el percentil 75. Percentil 99 es 4 salarios mínimos, ¿ok? Entonces, completamente diferente la distribución. Pero a mí lo que me interesa, porque esto no es tan claro, esto a mí no me parece tan claro, honestamente.
A mí lo que me parece interesante es pensar en esto, en discontinuidades de esa cuña fiscal. ¿Por qué? Porque básicamente si hay discontinuidades, eso va a generar muchos incentivos y problemas de equidad. Vamos a ver cómo. Por ejemplo, si una cuña fiscal tiene mucho aumento en ciertas partes, eso es la otra cosa que yo no entiendo lo que diseñan los sistemas fiscales. Básicamente, si ustedes saben que la carga fiscal, por ejemplo, cuando ustedes se pasen de 2 salarios mínimos, aumenta un montón, ustedes tienen todos los incentivos para no pasar ese umbral. Digamos, eso es lo que se consideran como discontinuidades. O cambio de pendiente, porque no hace falta que sea una discontinuidad, puede ser un cambio de pendiente. Igual, o sea, entonces ustedes se van a querer quedar justo donde hay el cambio de pendiente. Entonces eso pasa en todos los sistemas tributarios. Yo no sé quién diseña esos sistemas tributarios, pasa en todos. Pero obviamente, esa pendiente normalmente está atada a cosas de objetivos de distribución. Por ejemplo, armar un régimen fiscal especial, por ejemplo, para microempresarios. Ok, pero hay un enorme debate, para que sepan, de política pública. Si usted arma un régimen especial para esta gente, se van a quedar ahí siempre. Entonces, es el gran. O sea, es como. Siempre hay un problema de eso, digamos. O sea, los trato diferentes porque son diferentes, pero si los trato diferentes porque son diferentes, nunca van a salir de ahí. Ese es el gran problema. Por ejemplo, hay un enorme debate, también como nota al margen, por ejemplo, respecto a los estratos en Colombia. La idea era muy buena de los estratos, pero el problema que es lo que ha generado eso con los años es que básicamente la gente no quiere cambiar de estrato. Quiere que su zona se quede en estrato 1 para siempre, y la gente de estrato 6 quiere que eso se le quede en estrato 6 siempre, digamos. O sea, no quiere cambios de estrato. Entonces hay un debate grande hoy en día de eliminar los estratos. Y siempre eso genera revuelo. ¿Okay? Y usar puro CISBEN. ¿Okay? Que el subsidio vaya atado a la persona y no donde vive. Eso más o menos tiene sentido si lo piensas. ¿Okay? Obviamente los microempresarios son pequeñas empresas. Y obviamente la gran mayoría de los países de Latinoamérica tienen algo en este sentido. Todos los países. Entonces, obviamente la idea es reducir las tasas impositivas para este grupo y hacer que ellos estén dispuestos a participar, que algo contribuya. El tema es de vuelta, es la discontinuidad. ¿Y por qué? Porque en general, lo que dicen los papers, podríamos hacer, de nuevo, una revisión de literatura podríamos estar mucho tiempo. Pero básicamente lo que dice la literatura es que si se logra ese objetivo, en general los resultados empíricos tienden a ser ambiguos. Hay lugares en donde parece que sí funciona, hay lugares en donde no parece que no funciona. Por darles un ejemplo sencillo, que creo que alguien creo que de maestría hizo esa evaluación y está bueno porque tenía los super datos, eso es lo difícil de hacer eso. Que creo que era lo del SWOT. ¿Saben lo del SWOT? ¿Todo el mundo sabe qué es el SWOT? Ok, todo el mundo sabe qué es el SWOT. Bueno, lo que hicieron, creo que eso fue hace 1 o 2 años, el gobierno lo que hizo es, por ejemplo, decir, no, para las motocicletas tienen, básicamente evaden como el 85% de las motocicletas no pagan el SWOT, o más. Es un gran problema porque básicamente las motocicletas son las que tienen los índices de siniestros más altos. Entonces es lo más costoso. Entonces se le ocurrió al gobierno, como en línea con esto, bajar el costo. ¿Okay? O sea, decir, bueno, pague menos, pero pague. ¿Okay? El SOAT. Y creo que no le funcionó, básicamente. O sea, como que a esta persona que creo que hizo la tesis de maestría, le da que no sirvió de nada. O sea, que como que básicamente antes y después de la política no hubo ningún cambio, o sea, la gente siguió sin pagar. Entonces, hubo toda una movida alrededor de eso y al final no les funcionó. Entonces, por eso le digo que a veces el no resultado es un resultado. Si ustedes encuentran, ya hacen la evaluación y no les da nada, eso sí es un resultado, porque dice, hey, usted hizo todo un esfuerzo en hacer que la gente participara, que contribuyese y no contribuyó, entonces usted fue un fracaso. ¿Okay? Entonces, esos no resultados son un resultado. De empresas, porque por ejemplo no solamente aplican en SOAT, sino también hay evaluaciones que son concluyentes, por ejemplo en temas de fortalecimiento de capacidades empresariales, sobre todo para microempresas. Después de pandemia, Mincomercio sacó un programa que era Minicadenas y se evaluó a nivel nacional
y realmente se encontró que la evaluación de impacto fue no concluyente, tocó fue revisar por cada dimensión en la cual se estuvo haciendo el fortalecimiento. Entonces, porque hay muchos factores que generalmente influyen ahí y también lleva a que sea como ambiguo. En algunas partes puede funcionar, en algunos sí. Pero entonces... Por eso típicamente cuando vos haces evaluación de impacto también hablas de las heterogeneidades, sí. ¿Ok? Entonces piensa a veces que el efecto promedio puede ser 0, pero quizá en ciertos grupos de empresas no es así funcionó. Porque depende, como decís, depende mucho de las características a veces, muy condicional a tal cosa, digamos. Entonces eso también es un punto importante. Entonces, ¿cómo se ve esto? Es súper interesante, fíjense, esto es una locura. Porque fíjense Brasil, o sea, esto es el tax wedge, pero como porcentaje de los costos, ¿ok? Entonces, si se fijan, en Brasil, digamos, esto es casi una cosa plana, digamos. Pero fíjense, hay un pequeño cambio acá, pero fíjense, el cambio de pendiente es como chiquito, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que para la empresa, o sea, porque esto es básicamente como costos laborales, un adulto single learner, ¿ok? Entonces, para la empresa, cuando la empresa ve esto, dice, bueno, como porcentaje de mis costos laborales, es medio lo mismo que yo le pague medio 1, 2, 3 o 5 salarios mínimos. O sea, como que para la empresa es más o menos parecido. Acá me empieza la cosa súper peculiar del caso colombiano. En cambio, fíjense que el caso colombiano es exactamente al revés, porque esto es lo que más o menos de manual tiene sentido. Porque ustedes están haciendo que la gente que más gana, más o menos como porcentaje, estén pagando más. En total. Acá fíjense que es exactamente lo opuesto. Entonces, fíjense, para la gente que gana menos, o sea, un poquito menos, creo que es como 1.2, fíjense cómo explota las contribuciones. Entonces, ¿qué es lo que me conviene? O sea, básicamente, y a medida que van pagando más, fíjense como el tax wedge se empieza a volver plano, pero acá, en cambio va para acá, cuando están los ingresos bajos. Entonces, ¿eso qué significa? Que las empresas lo que les conviene, cuando la función de costo les da, es pagarle a la gente más o menos en este rango. Pero la gente medio que no le cierra pagar mucho en este rango, porque acá justo baja, ¿ok? Baja en vez de subir. Esta hay gente que gana más, esta gente debería pagar más. Pero no, baja, como porcentaje, baja. Es bien peculiar. En cambio, para acá sube infinitamente. ¿Ok? Entonces, básicamente, ya en este punto, claramente, ¿qué hacen ustedes? No pagar. Porque acá ya están cruzando la línea de la ilegalidad. Porque acá ya están contratando por debajo del salario mínimo. Pero si además ustedes le están sumando, digamos, los impuestos, o sea, tienen todos los incentivos de no formalizar a nadie por debajo de un mínimo. ¿Ok? Los incentivos son 0. 0, eso es lo que les está diciendo esa gráfica. ¿Ok? Y esa barra azul, si no estoy mal, esto es contribución a salud, de hecho dice acá, y subsidio de transporte. ¿Okay? Y después la verde es pensiones. ¿Okay? Y la naranja es contingente, eso es cesantías. ¿Okay? Y bueno, y cesantías más ARL y demás. Pero fíjense, es medio plano acá, pero va bajando en general, o sea, es bien peculiar, súper peculiar. En cambio, veamos los otros países, o sea, entonces fíjense cómo es en Brasil, ¿ok? Y fíjense que acá, para un salario mínimo es que era como el 30, pero fíjense, para medio mínimo, por ejemplo, es como 45, eso es una cosa ridícula. Entonces, fijémonos el resto de los otros países. Jamaica tiene como casi que plano, pues de hecho sube un poquito acá la pendiente, pero en el grueso, fíjense que esto va de percentil 50 a percentil 95, es como plano. ¿Ok? Plano. También México lo tiene bastante bien organizado, o sea, básicamente esto va subiendo un poquitito, pero es casi plano. Porque claro, ¿cuál es la idea? Lógica. Ustedes tratan de no generar incentivo a que la gente vada, entonces por eso tratan de que las pendientes no cambien demasiado. ¿Ok? Perú es raro, porque Perú, fíjense, baja un poquitito y después vuelve a subir. Pero acá tienen desde el percentil 50 del percentil 95. O sea, acá en el grueso de la gente, más o menos parecido. Pero acá tiene el mismo problema que hay en Colombia. Digamos. Acá empieza a subirse hasta arriba. Mientras que para esta gente que ya está ganando bien, empieza a ser relativamente más bajo que los que están ganando menos. El Salvador lo tiene bien organizado, en cambio, acá está más o menos plano, independientemente del nivel de ingreso. Uruguay, que ya de nuevo es considerado país desarrollado, fíjense que sí hay discontinuidades,
pero empiezan a ser, por ejemplo, ya en el percentil 50. Entonces ahí sí cambió un poquito la pendiente, pero no es demasiado pronunciado. Y acá la gente que está de vuelta, justo hay un pequeño saltito y se mantiene ahí. Pero fíjense, en general no hay unos quiebres gigantes. Y lo que hacen es que acá abajo se mantiene plano, precisamente para sostener los incentivos. Y este es fascinante. Esto es según los diferentes tipos de contratos. Todo lo que acabo de hablar es gente que está trabajando en relación de dependencia. Este grafiquito que está en el apéndice encima del libro es si la gente es dependiente o si es dependiente o independiente. ¿Okay? Y bueno, y acá otro tipo de firmas. ¿Okay? Pero hablando del caso colombiano, que es súper interesante. Si es una dependiente, uno gana un mínimo, este es el perfil de impuestos que va a pagar, como múltiplo de salarios mínimos. Esto es un porcentaje. En cambio, en cuenta propia, obviamente, sus obligaciones en el momento que gana por debajo del mínimo van a cero, por ley. Entonces, obviamente, ¿qué le conviene a la gente? Si gano acá, sí, claro, me conviene en relación de dependencia, si es que asumo que estoy pondero ciertas cosas, pero incluso acá puede ser buena idea mantenerme como independiente. Pero si ya gano por debajo de un mínimo, no tiene ningún sentido trabajar en relación de dependencia. Es mejor ser cuenta propia, ser independiente. Clarísimo. O sea, los incentivos son como súper claros por ley. ¿Okay? Y en cambio acá se darán cuenta, y dicen que, bueno, en el libro si lo quieren leer, está explicado los incentivos que genera esto, porque obviamente si ustedes saben que si son trabajadores dependientes, tienen esta carga, pero bueno, no me acuerdo cuál es la celeste clarito, bueno, justo no está acá. Pero estos básicamente son regímenes que te dicen simple, ¿ok? Para diferentes tipos de trabajadores y de empresas, ¿ok? Entonces dicen que eso sí genera, como uno presumiría, que ciertas empresas se cambien de régimen precisamente para asumir menos cargas. ¿Okay? ¿Cómo? Sí, el régimen simple, pero creo que ahora no sé, eso es un lío, el régimen simple. Sí, sí, que va a ser mejor, pero no, creo que nunca funcionó bien, nunca entendí eso. Sí. Sí. Las cuentas contables de las empresas. No Sí. entiendo por qué, porque realmente sí era sencillo. Sí, no sé. Habría hubiesen hecho la comparativa con nosotros. Sí, pues, y no lo han puesto, pero esta gente sí sabe mucho. Si no lo pusieron, después tiene que ser alguna razón buena de por qué no lo pusieron. Ya alguna día tendría que reunirme con Luis Carlos y que él me cuente bien qué pasó, digamos. O sea, qué pasó con el famoso régimen simple. Porque en Argentina está el régimen de monotributo, digamos, y el monotributo funciona bien. Básicamente la gente que es cuenta propia, no importa cuánto gana. O sea, básicamente allá como que el salario mínimo efectivo es como cero. Porque básicamente la inflación se ha comido el salario mínimo. Entonces, básicamente el salario mínimo efectivo ya es como cero. ¿Okay? Y hay un monotributo y básicamente de acuerdo a la categoría en la que uno entra es cuánto paga y listo. O sea, sencillo. Y allá no hay para fiscales. O sea, es todo impuesto. O sea, uno ve impuestos, nada más. ¿Okay? Uno no sabe cuánto se va a cada lado. O sea, es un impuesto neto. Listo. Y usted tiene que pagar sus impuestos, si no va preso. Chao. Sencillo. Entonces nos fijamos que cómo funcionan los restos de los lugares. En los restos de los lugares sí hay diferencias claramente, pero no son tan pronunciadas como en el otro caso. ¿Okay? Digamos, en El Salvador es medio parecido, con excepción de acá, de nuevo. O sea, es interesante siempre cuando bajamos por bajo un mínimo, eso es una cosa ridícula. Uruguay, por ejemplo, en cambio, sí lo tiene, el self-employed sí es mucho más abajo que el dependiente. Entonces, en una de esas, Uruguay sí hay incentivos a mantenerse, no sé qué esto es de RIF. Me tocaría apreté cada uno de los sistemas. Esto debe ser un régimen especial para cierto tipo de cuenta propia, que es todavía más bajo. El objetivo ahí claramente es para que todo el mundo pague. ¿Okay? Entonces, le vamos. Pero, obviamente, si eso funciona o no funciona, es buena pregunta. Después, esto es súper interesante también. Que creo que, no sé, la próxima vez voy a armar un gráfico en este sentido, porque yo con la GIH puedo replicar un gráfico como este.
Pues sencillo, es básicamente estos números de salarios mínimos y el tipo de empleo que la gente tiene. ¿Okay? Entonces, esto es gente que trabaja en relación de dependencia y cumple con la ley. Gente que trabaja en relación de dependencia y no cumple con la ley. Gente independiente que sí cumple con la ley. Gente independiente que no cumple, que no participa, básicamente que está exenta de la ley. ¿Okay? Independiente que no cumple con la ley, eso es no compliant. Independiente que sí participa, así lo pueda no participar, e independiente que no participa, o sea que están exentos de la ley. Y da más o menos lo que ya les he mostrado, pero está bueno verlo en otro documento. Un salario mínimo, todo el mundo acá está exento, todo el grueso de la gente está exenta acá. O sea, porque está debajo un mínimo. ¿Okay? Y básicamente acá hay mucha gente que trabaja en relación de dependencia, pero no cumple con la ley. Entonces, esta es la gente seguramente, esta es la gente que trabaja en relación de dependencia y gana por debajo un mínimo. ¿Ok? Que es esta gente verde. Esta gente es cuenta propia que gana por menos un mínimo, entonces está exenta. Entonces, fíjense que eso explica buena parte de la informalidad. En el resto, si tienen un montón de gente independiente que no paga esas contribuciones, es la gente que está acá arriba. ¿Ok? Hay una fracción chiquita de independientes que sí cumplen con la ley, que es la zona naranja. ¿Okay? Pues es la parte más delgadita. En cambio, sí hay muchos dependientes, que es cierto, que toda esta franja negra, verde, que esos sí no cumplen, que deberían hacer contribuciones y no las hacen. ¿Okay? Pero fíjense, la gran mayoría son gente dependiente que sí cumple. Pero la condición crítica es ganar al menos el mínimo. Te sigue subiendo el mínimo, la suerte de la gente le va a cambiar. ¿Okay? Va a ser interesante mañana, este viernes, para los que sepan, eso puede ser una buena pregunta para el lunes. Este viernes salen las estadísticas laborales de enero. ¿Okay? Para que sepan. Entonces ese día les puedo preguntar qué salió el viernes. ¿Okay? El lunes les pregunto sobre las estadísticas del viernes. Eso se ve entonces, para Brasil, entonces en cambio cambia un poquitito, obviamente, bueno, se ve medio parecido de hecho a Colombia, con la diferencia que fíjense que esta parte celeste no se ve, ¿ok? Porque básicamente, o sea, hay gente que no cumple, ¿ok? ¿Okay? No cumple, pero debería cumplir, entonces ahí es donde el Estado los debería agarrar. Pero esta gente que básicamente no tiene por qué cumplir, toda esta gente. En México, fíjense, se ve diferente, ¿ok? En México, a lo largo de todo esto, usted tiene una franjita ahí de gente que no está cumpliendo. ¿Okay? Eso explica una buena parte de la informalidad. Acá en Perú también tiene un montón de gente, la parte celestita, que es la gente independiente que no cumple con la ley. Y no hay negro. Eso me parece interesante, no hay parte negra. Acá sí hay un montón de independent no compliant, o sea, gente independiente que no cumple con la ley. ¿Okay? Incluso en Uruguay, eso se me llamó la atención. Independiente que no cumple con la ley. Súper interesante. Entonces, ¿cuál es la moraleja de todo esto, digamos? O sea, hablando de todas las estadísticas. En general, la moraleja de todos estos ejercicios que se hacen, que hace por lo menos este libro y hacen los autores, son como 6 autores, son un montón, o sea, no es uno solo. Que en general la conclusión es que habría que ajustar los impuestos y las prestaciones en el sentido de contribuciones para fiscales. ¿No? Si le quieren poner la palabra para fiscales, para que la palabra para fiscales es muy de Colombia. En otros lugares no le llaman para fiscales, le llaman contribuciones, prestaciones o otro nombre, pero no le llaman para fiscales. Recuerden, para fiscales son impuestos básicamente, pero que tienen destinación específica. Esa es la idea de un parafiscal. La idea de todo esto es que para que usted baje la informalidad a lo largo de toda la distribución de ingresos, bueno, usted tiene que ajustar los impuestos y las prestaciones a esa distribución de ingresos que usted tenga. O sea, no haga inventos, digamos, adapte los impuestos a la distribución de ingresos que usted tiene. ¿Okay? Si no, usted va a tener una evasión brutal, digamos, porque usted no está adaptando el sistema de impuestos a la distribución. ¿Okay? Por ejemplo, se puede suavizar la cuña fiscal. O sea, suavizarlo en el sentido de que no es un tema de nivel, sino que usted tiene que hacer que no tenga todos esos desniveles o esos saltos locos, digamos. Tiene que hacer que sea una cosa suave. ¿Para qué? Para que la gente no tenga incentivo a quedarse de un lado o del otro. ¿Okay? Eso es lo que es la moraleja normativa, si uno lo quiere ver así.
Entonces, el mapeo de impuestos y de esas prestaciones hay que acompañarlo de un análisis del mercado laboral. ¿Okay? Y entonces, a lo de la distribución de ingresos hay que agregarle el mercado laboral. Entonces, usted tiene que ser realista, no solamente, porque eso es lo que el mensaje principal de este libro. O sea, ya es 2025, o sea, no es una cosa súper vieja. Que dice, no, usted tiene que adaptar la regulación también a cómo se dice, dicen ellos, se gana la vida a la gente. O sea, usted no tiene que asumir que todo el mundo trabaja en relación de dependencia. Hay gente de cuenta propia, hay gente que tiene su propio negocio, hay negocios que tienen un par de trabajadores. O sea, usted tiene que armar una cosa para cada grupo que sea creíble, razonable y obviamente lo que decíamos recién, hay que hacerlo compatible con incentivos. Compatible con incentivos. Entonces, eso es lo que más o menos la cuña fiscal tiene que decir. Todo el análisis de la cuña fiscal. De vuelta, lean el libro está bueno. Que hace un buen trabajo acá, le estoy dando como un brochazo general, porque si me pongo a analizar cada país, nos enloquecemos. Dicho eso, hay una cosa que también que es uno de los ejes que estaba ahí en lo que hemos visto en la clase pasada, que tiene que ver el tema de la confianza. Eso del valor percibido, moralidad fiscal. ¿Okay? Porque de nuevo, habíamos hablado la clase pasada del tema de la percepción de confianza que hay en los gobiernos. Pero también es un factor crítico. Entonces los trabajadores, los incentivos de los trabajadores en general, lo que te dice esta literatura, a veces no es solamente un tema de números. Que pasa que los economistas pensamos en números y costo-beneficio porque así hemos sido entrenados. Pero otra gente de otras disciplinas está empezando a traer esto a la discusión y decir, no, mire, pero también hay un tema de confianza, si usted confía en el gobierno. ¿Ok? La cuña fiscal, por ejemplo, por dar un ejemplo, dado que ellos lo calculan, dice, es grande, sí, pero si usted lo compara con los de los lugares de altos ingresos, no es tan alta. No es tan alta. Uno compara Latinoamérica contra los países. O sea, como que le suena alta a uno como latino, pero no es tan alta. Si uno se pone a ver otros países, y este ejercicio está buenísimo, ve que este gráfico está re bueno, porque dice, bueno, mire, esto es de vuelta, de jure. Esto es lo que dice la ley. O sea, en Alemania, más o menos de jure, como que algo así cerca del 50% se les va en impuestos, pensiones, o sea, en todas las cargas no laborales se les va cerca del 50%. Ni hablar, o sea, estamos hablando de Alemania, Francia, Italia, República Eslovaca, Portugal, Latvia, Estonia, España, Chechenia, Lituania. O sea, todos estos son países de Europa. Todos. Fíjense que acá, ¿dónde empieza a aparecer? Recién. Y el promedio de la OCDE está cerca del 40%. Promedio de la OCDE, que son puros, casi todos son países desarrollados, la OCDE. Fíjense, recién acá empieza a aparecer Brasil con menos que todos ellos. Brasil, ¿ok? Y después tenemos por acá Colombia, Uruguay, Perú, México. De hecho, México está re abajo, incluso Chile está súper abajo. El Salvador es el que menos tienen en esta tabla, cerca del 20%. La gran pregunta que uno se hace, y bueno, ¿por qué? Si esto es así, porque esto es un hecho, ¿por qué en Alemania hay muchísima menos informalidad que en El Salvador? La lógica le debería indicar, si la hipótesis del tax wedge, que es la idea que a menor debería haber, acá debería haber, en El Salvador debería haber mucha menos informalidad. En realidad pasa exactamente a la inversa. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, esa es la gran pregunta. ¿Por qué en Latinoamérica son tan altas las tasas de informalidad? Entonces, hay toda una discusión en toda esta literatura, no en los libros de texto, tristemente, pero sí en esta literatura del Banco Mundial y toda esta gente, Banco Mundial, BID y demás. Básicamente lo que dice, no, mire, lo que pasa es que es disfuncional, dice, la relación entre el Estado y la gente, ¿ok? Porque básicamente los estados latinos funcionan mal, ¿ok? Eso es lo que está diciendo. O sea, están empezando a descubrir, entre comillas. Ustedes lean, por ejemplo, yo siempre le digo a la gente, por eso que se ganaron el Nobel. Es la trilogía, eso es básicamente una trilogía que hay que leerse. Bueno, ¿son 3? No, bueno, son 2 en realidad. Hay un tercero, pero... No, sí, pues se pueden leer el tercero también.
Pero está, ¿por qué las naciones fallan? El corredor angosto, la libertad y poder y tecnología. Eso es casi con la trilogía de Acemoglu. Acemoglu y Robinson hicieron los dos primeros, el tercero lo hicieron con Johnson, pero esos tres economistas son los que se ganaron el Nobel hace el año pasado o el año pasado, pero hace poquito. Básicamente ellos estudian entre esos tres libros por qué los estados funcionan tan mal. ¿Okay? Eso explica mucho de por qué en los países latinos la gente no quiere colaborar con el Estado. Porque los estados latinos no redistribuyen o no proveen bien los bienes y servicios. O sea, hay un tema de desconfianza en los estados latinos. Y de hecho en esos tres libros hablan un poquito de Colombia, un poquito de Argentina y de México. Es bien interesante. Entonces, el desafío que tienen estos países y estos organismos internacionales están tratando de empujar un poquito a los países en esa dirección, es tratar de lo que se llaman construir contratos sociales más inclusivos. ¿Okay? Más inclusivos. O sea, la idea es tratar de llegar a consenso sobre qué es lo que las sociedades quieren. Bueno, ese consenso siempre es bien difícil. ¿Okay? Sobre qué es lo que la sociedad quiere. Además, que sea realista, ¿no? O sea, porque ese es el otro problema que creo que no está puesto acá. O sea, el tema es que sea realista, si justo está la palabra realista. Ese es el otro gran problema. Lograr un consenso realista es lo difícil, ¿ok? O sea, ponerse de acuerdo es difícil. Pero además que ese consenso sea realista es todavía más difícil, ¿ok? Entonces, eso es complejo. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso, de credibilidad institucional y confianza. Yo sé que me estoy saliendo un poquito de economía, pero bueno, pero esto es importante porque es lo que le están trayendo a la disciplina esta gente. ¿Okay? Entonces, hay un tema de percepción de los participantes en el mercado sobre gobernanza, credibilidad y normas. ¿Okay? Gobernanza es un gran tema también. Creo que es casi que de ciencia política ese tema. Gobernanza es básicamente que las cosas públicas funcionen bien. Es eso. Por ejemplo, que no haya corrupción. Por ejemplo. Pero no es solamente eso, sino que además la organización, suponiendo que hay cero corrupción, provea bien los bienes y servicios, digamos. Eso es gobernanza, en pocas palabras. ¿Okay? Después está el tema de la credibilidad, obviamente, y las normas. Vamos a hablar de esos tres puntos. Las credibilidades, ¿qué tiene que ver la credibilidad? Ustedes le creen, ¿ok? Eso es todo. Ustedes creen en algo, por eso hay muchas encuestas, son súper interesantes esas encuestas, voy a tratar de buscar algunas estadísticas al respecto que son de la encuestadora Gallup. Hay una encuestadora a nivel global que se llama Gallup, que le pregunta a la gente en los diferentes países, ¿usted a quién le cree? ¿Quién confía, básicamente? Entonces, hacen como un ranking de diferentes organizaciones típicamente políticas. Políticas no, públicas. Entonces, le preguntan, por ejemplo, ¿usted confía en una policía? ¿Ustedes hablarían con un policía? O sea, cosas así, digamos. O sea, le preguntan, ¿usted confía en la policía? ¿Usted confía en la justicia? En el sistema judicial. ¿Usted confía, por ejemplo, en el Banco Central? ¿O usted confía en los políticos? ¿O confía en los partidos políticos? Etcétera, etcétera. Entonces le hacen como un ranking, digamos. O sea, es súper interesante esas encuestas. Y ahí uno mide, bueno, qué tanta confianza hay en la gente en las instituciones. Entonces, si ustedes diseñan, por darles un ejemplo, un sistema de pensiones buenísimo, bueno, pero ustedes tienen que ver, lo que le digo, que la gente le resulte creíble esa promesa. ¿Ok? Porque al final del día un sistema pensional, como es el sistema de salud también, tiene que ser algo creíble. Tiene que ser algo creíble. Si la gente no le cree, simplemente porque ustedes lo pueden diseñar maravilloso, pero si hay desconfianza de parte de la gente, no importa que tan bien lo diseñen, la gente no va a aportar, porque la gente dice, no, usted no le creo. Yo creo que por muy bien diseñado que usted me lo tenga, yo creo que usted la plata, por ejemplo, se la va a robar. Si ustedes tienen ese nivel de desconfianza, no hay nada que hacer. ¿Okay? Entonces, en los países de ingresos bajos y medios, ese es el gran problema. Los ingresos altos es otra discusión. O sea, las instituciones, tanto públicas como privadas, luchan por mantener la credibilidad. Es una lucha constante que ellos tienen. Tanto lo público como lo privado. ¿Ok? Porque, o sea, supongan un banco. Entonces, ¿ustedes qué quieren? ¿Dónde quieren tener su plata?
¿En un banco público o en un banco privado? Bueno, depende a quién le quieran más, pero en cualquier caso, digamos, en los países de ingreso bajo y medio, en general la gente le desconfía a los dos. Entonces es compleja la cosa. No es tan fácil. No es tan fácil. ¿Ok? Entonces, en general, ¿ok? Los trabajadores, por ejemplo, descartan la posibilidad de recibir una pensión. ¿Ok? Y obviamente eso hace que la percepción de la carga de esas contribuciones obligatorias sea mayor. O sea, para ustedes, si ustedes, o sea, lo que decíamos en la clase pasada, si ustedes saben que ese peso que están contribuyendo es un peso ahorrado, es muy diferente si ustedes consideran que es un peso robado. O sea, es completamente diferente la visión de ustedes. Para ustedes, si es un ahorro, para ustedes no es tan carga. Dicen, es un ahorro, digamos, es una carga, pero es como un ahorro forzoso. Pero si ustedes creen que se lo roban, ahí sí se vuelve carga. O sea, ahí es donde ustedes dicen, no, eso es plata perdida. Entonces ahí cambia completamente. ¿Ok? Por ejemplo, en muchos países de Latinoamérica, acá todo el libro es de Latinoamérica, por eso me parece que está bueno, tienen que cumplir con cierto mínimo de cotizaciones. Eso pasa en todos los sistemas, incluido Colombia. En general la gente tiene que cumplir con ciertas condiciones. Normalmente número de semanas o años de cotización. ¿Ok? O años de cotización. ¿Ok? La pregunta que se hacen en esta sección es decir, bueno, pero estos, para la gente, o sea, por lo menos lo que se ve en los datos, en las leyes y demás, ¿es una buena opción? ¿Tiene sentido para la gente? O sea, la gente está tomando una decisión racional o irracional al participar o no participar en los sistemas de seguridad, en los sistemas pensionales específicamente, como para ir a lo concreto. Entonces, esta sección se dedica exclusivamente a lo pensional. Es súper interesante porque ellos se consiguen, no sé cómo consiguieron, los datos de contribuciones concretas de la gente en todos los países, en un conjunto de países. Entonces, por ejemplo, interesante, en este caso sí hablan de Argentina porque para lo que se consiguieron los datos. Yo creo que hay un tema de data bien serio. No sé cómo lo lograron, pero lo lograron. Conseguir, por ejemplo, mujeres en Argentina, hombres en Argentina. Súper interesante. Entonces, acá lo que ustedes están fijándose es el porcentaje de trabajadores. O sea, esto es la densidad, porción de la vida laboral en donde están haciendo contribución a la seguridad social. Entonces, básicamente ustedes tienen, es súper interesante, entonces esta es la porción de años trabajando y como parte, o sea, el porcentaje de los años trabajando contribuyendo a la seguridad social. Entonces, si ustedes se fijan, este es el porcentaje de trabajadores. Entonces, los trabajadores, básicamente, esto es gente que básicamente no contribuyó nunca en su vida. Que no es gente menor, y ahora esto es un porcentaje, esto es como el 7%. En cambio, en la otra cola, en el caso argentino no me sorprende tanto, porque hay mucho empleo público en Argentina, gente que básicamente el 100% de su vida laboral estuvo contribuyendo. ¿Ok? Está en esta cola. Por eso a la gente en Argentina no le gusta el achicamiento del Estado. Porque hay un montón de gente que está toda su vida en el Estado y está contribuyendo permanentemente. Entonces saben que se van a pensionar ahí. ¿Ok? Entonces el resto de la gente no. El resto de la gente no. Y obviamente, a medida que se van bajando para acá, obviamente la gente cada vez contribuye menos. ¿Okay? En el caso de las mujeres, no, esto es mujeres, esto es hombres. Fíjense, por hombres todavía más alto acá. ¿Okay? Súper interesante. Súper interesante. Entonces consiguieron esto, digamos, o sea, no sé de dónde se sacaron los datos. En cambio, lo van sacando para México. Fíjense, en México esta porción de gente que no contribuye nunca es altísima. Y también es altísima acá, tanto para mujeres como para hombres. ¿Mm? Y también de vuelta hay gente que está el 100% de su vida sí cotizando. Entonces, obviamente, para esta es la gente que seguramente es buena idea contribuir. En Perú, como habíamos visto, la informalidad es altísima, entonces obviamente esta pila es gigante, tanto para mujeres como para hombres. ¿Okay? Porque la informalidad es súper alta. En cambio, al revés, exactamente al revés, en Uruguay, que ya de vuelta es considerado país desarrollado, fíjense, el 100%, esta pila en cambio es mucho más alta. Entonces, ¿en cuál de los dos creen que la gente confía más en el sistema pensional? En Uruguay.
En Uruguay porque un montón de gente se está contribuyendo y dice, bueno, porque hay con una confianza clarísima. ¿Okay? No es por hacer propaganda de Uruguay, pero... Tanto Uruguay como Chile están re bien. Solamente que esos dos grupos, por razones que no entiendo, ustedes hablan con un chileno o un uruguayo, siempre están llorando de su país. Yo digo, pero si todos los indicadores de ustedes son buenísimos, vamos, ¿de qué están hablando? Pero igual les da por llorar a los dos. Son súper peculiares. Entonces, ellos, ¿qué es lo que hacen? Es un ejercicio fantástico este. Dicen, lo que puedo hacer es yo calcular lo que les dicen la relación actuarial, ¿ok? Entonces es muy sencillo, digamos, o sea, y este es el gran desafío de los sistemas pensionales, o sea, para los que les gusta pensiones. ¿Cómo diseño yo un sistema pensional tal que la gente contribuya y que el valor actual de todas esas contribuciones sea igual al valor de lo que van a recibir de pensión? Eso es el gran desafío, es el gran desafío de cualquier sistema pensional, ¿ok? Entonces, hay un paper de estos dos autores, 2025, que dicen, bueno, podemos pensar, por ejemplo, en planes de pensiones que se consideran actuarialmente neutros para los individuos, ¿ok? O que sean una subvención o que sean un impuesto, ¿ok? Entonces, ellos lo categorizan en tres partes. Entonces, dicen, neutro es básicamente que lo que yo estoy contribuyendo es lo que yo recibí, exacto. O sea, como que es igual. Ahí estoy empatado, básicamente. Que yo tenga una subvención significa que yo recibo más de lo que contribuyo. Entonces estoy recibiendo un subsidio. En cambio, el impuesto es que estoy contribuyendo más de lo que voy a recibir. Entonces lo siento como un impuesto. ¿Ok? Entonces la idea de ellos es que dice, bueno, dependiendo de qué tan generoso es ese plan de pensiones, ¿ok? Hay incentivos o no a participar y formalizarme, obviamente. Entonces ellos hacen, no voy a entrar en el detalle de esto porque es larguísimo, pero estos son todas las condiciones que la gente tiene que cumplir, ¿ok? En los diferentes países. Entonces, por ejemplo, en los diferentes países, con excepción de Perú, tienen unas pensiones no contributivas, ¿ok? Pensiones no contributivas es básicamente una pensión que le dan a la gente que llega a ser adulto mayor e incluso si no han cotizado, les dan la pensión igual. ¿Ok? O sea, eso es... Fíjense, en 3 de los 4 países analizados. 3 de los 4 países analizados. De hecho, eso es un lío, digamos. O sea, Argentina, por ejemplo, creo que una de las cosas que hizo Milei, que se le armó un lío el año pasado, que lo que hizo es, no, o sea ustedes no. Todos ustedes no. Porque él está con el tema del superávit. Entonces, una de las formas de mantener el superávit es eliminar a la gente. Pero es interesante porque, claro, o sea, lo que pasa es que no hay que leer lo que le digo a la gente. Pensionar hasta gente de 40 años. O sea, no era gente que estaba en la pobreza. O sea, había pensionado a todo el mundo. Digamos. Y después se preguntan por qué Argentina tiene un déficit infinito. Digamos. Y es como, sí, si pensionas a todo el mundo, digamos, o sea, ¿qué esperabas? Y además sostenido con emisión. Entonces hay un montón de reglas, se pueden leer con calma las reglas, de todos estos países. ¿Okay? Entonces lo que hacen ellos es tratar de nuevo, hacer con estos cálculos si el sistema pensional para esa persona es 0, entonces es considerado lo que se considera actuarialmente neutro. Actuarialmente neutro. A veces la gente le llama actuarialmente justo. ¿Ok? Que básicamente la proyección que se haga, digamos, o sea, de lo que ustedes van a contribuir hasta el día de su pensión, equivalga, básicamente, en términos de valor presente neto, que eso ya lo deberían saber, a lo que ustedes van a recibir hasta el día que se mueran, digamos. O sea, ¿ok? Porque ya después que se mueran ya no hay más pensión. Espero. Bueno, espero que en algunos lugares la pensión se puede heredar. ¿Ok? Entonces, básicamente, de vuelta, el valor actual de las cotizaciones es idéntico al valor actual de lo que van a recibir. Entonces, la idea es que en ese caso el plan de pensión es un programa de ahorro o de seguro, obviamente. Es ahorrar y el seguro es porque, obviamente, si ustedes están cotizando pero se mueran antes de recibir la pensión, ya, digamos. O sea, pero si ustedes siguen vivos, ustedes tienen el riesgo, entre comillas, de sobrevivir. ¿Ok? Se piensa así los sistemas pensionales.
Entonces ustedes van a llegar a la vejez y en algún momento van a dejar de querer trabajar porque están agotados, y entonces necesitan un ahorro ahí de dónde sacar la plata. Por eso es un sistema de ahorro y seguro. Seguro contra la vejez, se ve así, seguro contra la vejez. Entonces, básicamente, esto no tiene ningún tipo de transferencia ni redistribución intergeneracional dentro de una misma generación. O sea, ustedes no se están... O sea, su yo presente no está contribuyendo ni más ni menos. O sea, ustedes mismos están aportando, ¿ok? Pero además ustedes no le están aportando a nadie. O sea, se están ahorrando ustedes mismos. ¿Mm? En cambio, si es positivo, el plan de pensión es actuarialmente favorable. Esto es lo que quiere todo el mundo, obviamente, que cuando ustedes reciban la pensión sea mucho más generosa que lo que ustedes cotizaron. Eso es lo que para un individuo quiere. Otra discusión, obviamente válida, es sobre si eso es financieramente viable. Eso es otra discusión. No estamos hablando de eso en este punto. Entonces, acá básicamente las personas reciben una transferencia. ¿Ok? Si es negativo, en cambio, eso es actuarialmente desfavorable. O sea, básicamente lo que hacen, las personas están haciendo es hacer una transferencia neta. O sea, están perdiendo plata. ¿Ok? Entonces, siempre que esto sea diferente a cero, el plan de pensiones se considera un programa de ahorro y seguro, pero además se considera un tema redistributivo. ¿Ok? Un tema redistributivo. Que es un tema redistributivo que los puede favorecer o perjudicar. ¿Ok? Es el chiste. O sea, es ecuación en la que ustedes se pueden salir ganando o perdiendo. Es el chiste. ¿Cómo da cuando la gente hace ese cálculo? Es fascinante este cálculo que yo hago. Entonces, por ejemplo, para el caso argentino. Y esto es interesante porque esto es lo que a ellos les da sin la pensión mínima garantizada. Esto es sin la pensión mínima garantizada, ¿ok? O sea, sin que el Estado le transfiera a la gente, básicamente todo el mundo perdería. Nadie participaría en pensiones en Argentina. Dicho sea de paso, en Argentina todo es público. Todo el sistema de pensiones es público. De nuevo, por el problema de déficit fiscal. O sea, a ver, todo está conectado con todo. O sea, básicamente lo que hace el Estado es a estas cotizaciones subirlas para acá para que a la gente más o menos le cierre las ecuaciones. Pero incluso con eso, para esta gente, medio que esto no tiene mucha, porque esto es el nivel de ingreso. ¿Ok? Este es el nivel de ingreso. De decir. Esto es pesos argentinos corrientes, esto que tengo acá. Esto es lo que recibirías, ¿ok? En cada decil de ingreso. Entonces, a vos te conviene, digamos, básicamente ser... Uf, buena pregunta, porque ¿esto para qué año es? Esto es, bueno, no sé si lo está calculado para el 2025. Pero es que hoy en día creo que está el peso, hoy, el peso argentino está como en 1.400 pesos cada dólar. Entonces en dólares, tienen que dividir esto en 1.400. No, acá lo que interesa es si te da cero o no te da cero. Eso es lo que en este caso te interesa. Entonces, básicamente en Argentina, si uno es pobre, vale la pena pensionarse. Si uno tiene altos ingresos, medio que la ecuación a uno no le cierra. Súper raro, ¿ok? Súper raro. Y de hecho, si no fuese porque el Estado a uno lo empuja un poquitito, a nadie le cerraría aportar en Argentina. Especialmente porque además, o sea, otro dicho sea de paso, el otro gran problema que tiene Argentina, para que sepan, es que además la plata de pensiones se usa para cualquier cosa, menos para pensiones. Entonces, cuando ustedes hay unas ideas ahí de sacar plata de pensiones para otra cosa, eso les tiene que sonar 20.000 alarmas a ustedes, porque eso es lo que pasa, esto es lo que pasa cuando la plata de pensiones se usa para otra cosa que no sea pensiones. Pasa eso. En México, en cambio, está bien interesante cómo está pensado. Entonces, ellos lo que tienen es pensión mínima garantizada para la gente pobre. ¿Okay? Entonces, por acá, para los deciles bajos, dicen, mire, esto es lo que usted va a ganar. Listo, chao. ¿Okay? Entonces, para que sea mayor a cero. Para que sea mayor a cero. Si no, no les da. En cambio, para la gente que ya tiene ingresos altos, yo saco la ecuación de la pensión mínima garantizada. Entonces, para la gente de ingresos altos también más o menos se ve así. O sea, ¿para qué? Para que le dé positivo siempre. Para todo el mundo. No tiene todo el sentido del mundo. O sea, subsidio a la gente de ingresos bajos para que le cierre, pero a la gente de ingresos altos no la subsidio. Y le cierre igual. Entonces, en el caso mexicano, más o menos está mejor pensado. O sea, entonces, básicamente, para que este SSW le dé positivo para todo el mundo. ¿Ok? Súper interesante cómo está pensado.
cambio, Perú da exactamente al revés de Argentina. En Perú, si uno es pobre, básicamente no vale la pena. O sea, esto es pura pérdida para la gente pobre. Para la gente que, en cambio, que tiene ingresos altos, sí vale la pena. Eso reciben neto. ¿Okay? Estoy seguro que en Colombia daría algo muy parecido a esto. Segurísimo. ¿Okay? Segurísimo. Uruguay, en cambio, de nuevo, le da positivo siempre. ¿Okay? Y de nuevo, hay unos subsidios que le dan, digamos, a la gente de menores ingresos. O sea, esto es la gente sin la pensión mínima garantizada, esto es con la pensión mínima garantizada. O sea, básicamente de vuelta están subsidiando a la gente de menores ingresos. Y después al resto le eliminan todos los subsidios. Y listo. De nuevo, para que actuarialmente le sirva a todo el mundo y todo el mundo quiera contribuir. ¿Okay? Independientemente del nivel de ingreso. O sea, fascinante el ejercicio. No sé de dónde se saca. Tengo que buscar el paper y ver de dónde sacaron los datos. Tengo que conseguirse los datos para esto. ¿Okay? Entonces, en general, digamos, lo que muestra eso es que, o sea, a ustedes les da negativo, tienen altos incentivos para no participar. ¿Okay? Y obviamente, ¿cuándo van a ser? Cuando los periodos mínimos sean muy altos. Si ustedes les piden a la gente que tenga que contribuir durante mucho tiempo, de hecho en Colombia creo que son 1.300 semanas, que creo que equivalen mal contados 23, 25 años, hay que dividir en el número de semanas en un año. Entonces son 1.300 y creo que 1.150, o sea, dependiendo de la edad, dependiendo del régimen, porque acá encima hay régimen privado, régimen público. Bueno, y está la famosa reforma pensional, que está ahí en un limbo, ahí jurídico, que vaya uno a saber qué pase con eso. En cambio, por ejemplo, entonces, el Instituto Mexicano, ¿okay? Los participantes recuperan su ahorro incluso si no cumplen con el mínimo, por darles un ejemplo. Entonces, ahí básicamente eso es cero. En otros países es poco probable, en general, que la gente cumpla con todas las condiciones. Entonces, eso desanima a mucha gente. Para esa gente que considera que es muy probable que no se vaya a pensionar, porque nunca va a cumplir con las condiciones de pensión, básicamente para esa gente eso es puro impuestos. ¿Okay? Y mucho peor todavía si ustedes piensan en un sistema en donde ustedes le dicen, ¿sabe qué? Usted llegó a la vejez y no le vamos a devolver un centavo. O sea, eso es peor todavía, digamos, porque básicamente la persona dice, coticé y perdí esa plata, digamos. Entonces la gente sí lo ve como impuesto puro. Impuesto puro. Yo creo que la nueva reforma creo que ya no tiene ese tema de... ¿Cómo que se llamaba Sí, eso? la reforma no está mal pensada, yo creo que donde le erraron es donde tienen el asunto, sí. porque están con 2.3. Sí, 2.3 salarios mínimos. De desarrollo digo que sí, ok, pero debería haber sido 1. No, ellos eran más estrictos y decían un salario mínimo. Ok. No les va a cerrar tampoco, o sea, nunca les va a cerrar con 2.3. No. No me quiero meter en problemas. Pero en la raíz de la cuestión aquí es el mínimo, el nivel. Un tema del nivel del mínimo. Entonces, obviamente, y peor todavía, si además ustedes le están ofreciendo una pensión no contributiva. O sea, además a la gente, ustedes le están ofreciendo una posibilidad de recibir plata, incluso si no cotizan, bueno, con más razón la gente no va a cotizar, ¿ok? Porque obviamente, ¿cuál es la estrategia óptima? Si ustedes saben que van a recibir un subsidio y además, si llegan a querer cotizar, esa plata se va a perder, lo racional es evadir por todos los medios las cotizaciones. Es lo racional, digamos. O sea, la gente no es tan irracional como uno creería. ¿Ok? Entonces, básicamente, lo que hace la gente es decir, bueno, no, tengo un subsidio y listo, digamos. Entonces, no me hace falta contribuir. Entonces, la moraleja de esta sección, no sé cuánto tiempo tenemos. Estamos bien. La moraleja de toda esta sección del libro es hay que pensar sistemas pensionales en donde ustedes logren que haya incentivos y sean lo suficientemente flexibles para que la gente se quiera. Bueno, y otra discusión en la que ellos no se meten, pero sería válida, es sobre si es financieramente viable para el país, obviamente. Porque, por ejemplo, la reforma pensional creo que ya se está proyectando que la actual dice, no, en 10, 15 años hay que hacer otra. O sea, ya se sabe, digamos. O sea, entonces, todo el mundo dice, bueno, pues si ya sabes 10 años antes,
sea, como a ver, porque creo que hay un fondo ahí que se va a acabar dentro de 10 años, precisamente porque la plata no va a alcanzar. Y bueno, entonces, esa es otra discusión que sería súper interesante en la cual meterse, pero no meter en este punto. Y después está el otro tema de que está calculado, porque la gente hace estos cálculos, yo traté de hacerlo para Colombia y no pude, porque no conseguí los datos, del tema del costo-beneficio, ¿ok? El costo-beneficio, porque básicamente, no sé, ¿ustedes vieron en alguna clase el tema de la idea de Becker? Sí, en alguna clase lo deben haber visto. ¿De economía del crimen? En economía del crimen. Barato como para ti lo de concentrarte en la ley. Sí, que es básicamente la probabilidad de que te atrapen por la probabilidad de que te sancionen si te atrapan, dividido en la condena, digamos. Creo que básicamente esa es la ecuación de él. Bueno, básicamente eso se llama enfoque tradicional costo-beneficio, para que sepan. ¿Okay? Esa teoría se llama así. Que básicamente dice, la gente hace cálculos de eso, intuitivamente, y toma la decisión sobre evadir o no evadir. Porque básicamente la informalidad es evadir cosas. O sea, es sencillo. En el caso que estamos hablando de impuestos específicamente, y lo vamos a ver como si fueran impuestos en general, ¿okay? Que es básicamente cumplir con la norma. Ustedes, ¿qué hacen? Ustedes no cumplen con una norma cuando consideran que la probabilidad de que los atrape sea baja, la probabilidad de ser sancionados si los atrapa es baja, y o las sanciones respectivas son bajas. ¿Okay? Uno hace eso. Entonces, es el modelo de castigo de Becker del 68. ¿Okay? Del 68. Entonces, básicamente, la gente paga porque presume, o sea, paga impuestos porque asume que los van a descubrir y van a ser sancionados. Esa es la idea en el 68. En general, lo que ha ocurrido desde el 68 para acá, estamos hablando del 68 hasta 2025, o sea, pasó un poquito de años, pero dice, no, básicamente en muchos países no hay tantos esfuerzos en perseguir a la gente. ¿Ok? No hay tantos esfuerzos. O sea, hay sanciones, digamos, ¿ok? Pero en general la gente no paga tanto por el tema de las sanciones, ni se monitorea tanto a la gente, porque, por ejemplo, por ejemplo, en Estados Unidos yo estuve viviendo allá 8 años. Bueno, de esos 8 años solamente pagué impuestos mientras estuve en el doctorado. Porque cuando yo trabajé en el BID y el Banco Mundial, ahí como uno es parte de un organismo multilateral, uno no paga impuestos en esos organismos. Cuando uno está en la universidad, sí, porque uno es contratado por la universidad y la universidad paga impuestos. Y yo le pregunté a los norteamericanos, le digo, bueno, pero ¿qué pasa si yo pago mal? ¿Qué pasa si yo declaro mal o no declaro? Me dice, mira, te arriesgas a que te auditen y te sancionen. Y bueno, ¿cuál es la probabilidad? La gente en general me dice, es bajo. O sea, como que uno tiene que hacer un desastre o no declarar nunca para que a uno lo vayan a auditar. O sea, es como que ese riesgo es bajo. Entonces, en general, bajo el modelo de Becker, o sea, si uno se abocara al modelo de Becker, como que los números no le cerrarían. O sea, la gente debería evadir muchísimo más y no lo hace. Digamos, no lo hace, la gente no lo hace. Porque, por ejemplo, otra cosa que hablo con la gente norteamericana, y es súper interesante ahora con este movimiento anti-inmigratorio en Estados Unidos. Mucha de esa gente que están deportando, gente que sí paga impuestos. Es súper raro. Toda esa gente paga impuestos y de hecho lo pagan religiosamente. Solamente que son inmigrantes ilegales, pero sí pagan impuestos. Y yo estoy seguro que si uno haría el contrafactual, esa gente acá no pagaría impuestos, es lo más seguro. Entonces, o sea, ¿por qué? Vamos, entonces, bueno, lo que dice esta teoría dice, no, lo que pasa es que hay cosas que la gente hace no solamente por consideraciones financieras, lo hace por otras razones que no son de tipo financieras. ¿Ok? Tiene que ver con la credibilidad, con lo que se llama moralidad tributaria. O sea, la gente paga, como decía en la clase pasada, porque sí ve los impuestos. ¿Ok? Sí ve los impuestos. ¿Ok? O sea, obviamente tiene que haber supervisión, tiene que haber una autoridad, la DIAN tiene que hacer su trabajo, no es que la DIAN no hace nada, no es que no tiene que sancionar, pero no es suficiente para lograr cumplimiento. ¿Ok? O sea, básicamente existe una fuerte relación entre informalidad y cumplimiento. O sea, a medida que haya más informalidad, menos cumplimiento hay. Básicamente hay una norma social, que eso le llaman en esta literatura moralidad tributaria,
de cumplir. O sea, es como que yo digo, claro, la gente esta que es inmigrante ilegal está rodeado de otra gente inmigrante ilegal, entre ellos se protegen, pero todo el mundo sí paga impuestos. Entonces yo pago impuestos porque otra persona sí paga impuestos, a pesar de que estamos ilegales. Yo pago porque los demás también pagan. ¿Okay? O sea, hay un tema de moralidad. ¿Okay? Entonces, si ustedes incluyen ese factor, entonces el Estado no tiene que estar tan encima de la gente, porque simplemente la gente se ha acostumbrado a pagar. Si la gente se acostumbra a pagar, la cosa cambia completamente. De hecho, en muchos lugares con poca credibilidad, las sanciones pueden ser contraproducentes. ¿Por qué las sanciones pueden ser contraproducentes? Porque básicamente si ustedes tienen instituciones débiles, tienen una alta probabilidad de soborno y corrupción. Muy sencillo, digamos. Piensen ustedes, digamos, si están conduciendo, supongan que van sin la licencia, algo simple. Digamos, supongan que no hagan, espero que no hagan cosas muy graves. Supongamos que solamente van sin la licencia. Y los para un policía. O sea, si ustedes saben que la multa es 1.000.000 de pesos, Yo pago 100. uno se arriesga a sobornar al policía. ¿Por qué? Porque es una institución débil. Es una institución débil. De hecho, eso yo me acuerdo que también cuando salí a conducir allá en Estados Unidos, me digo, no, en Argentina no tenemos, porque es cierto, no hay señales de stop. No hay, o sea, ustedes van a Argentina, no hay señales de stop, no hay ninguna, cero. Me dicen, pero ¿cómo anda la gente sabe dónde parar? No, la gente no para, le digo. Bueno, ¿y los semáforos? La gente los respeta cuando quiera, le digo. Cuando se los pasan rojo, se los pasan rojo. ¿Y la policía? Bueno, si hay policía, le digo. Y si hay policía, uno normalmente lo soborna. O sea, y los latinos sí sabemos eso. O sea, es como que los latinos sí somos conscientes de esas imperfecciones. O sea, el latino sí está dispuesto a sobornar al policía. Y eso es señal de esto. Y ellos lo primero que me dijeron, no se te vaya a ocurrir querer sobornar a un policía acá. Solo insinuárselos vas a tener en la cárcel derechito. ¿Ok? Derechito. ¿Ok? Entonces, en general, si ustedes tienen institución de debilidad combinado con sanciones extremas, van a tener mucha pérdida de confianza. ¿Ok? Si el Estado se pone no, vamos a sancionar durísimo a los evasores, la gente o sea, más corrupción va a querer, digamos, precisamente para evadir la sanción. Entonces, las sanciones en general con instituciones débiles funcionan mal. ¿Ok? Se hace que la gente desconfíe más del Estado. Entonces, esas normas sociales de cumplimiento, en general, están muy asociados al tema de la confianza en las instituciones. Obviamente, cómo se mejoran las instituciones es un debate en sí mismo. Obviamente, podremos estar también toda una clase hablando de eso. Pero básicamente, lo que ha llegado a la literatura es que básicamente tiene que haber un contrato social entre gobierno y población. ¿Okay? Y eso es difícil de lograr. En el caso específicamente latino, eso no lo menciona el libro, eso lo voy a mencionar yo, porque sí es un factor importante, que pasa no solamente en Latinoamérica, sino en casi todos los otros países que son ex-colonia. ¿Okay? ¿Qué es lo que ha pasado en muchos países que son ex-colonia? Las instituciones básicamente son casi que impuestas en los países ex-colonia. O sea, son instituciones foráneas. O sea, no es una cosa que la sociedad, que la población haya generado por sí misma. Entonces, en general hay mucha desconexión entre los gobiernos y la población, porque los gobiernos son parte de una institución generalmente foránea. Entonces, la literatura generalmente en esto está evolucionando a decir, no, usted tiene que permitir que la misma población vaya organizando instituciones que considere legítimas, que considere reputacionalmente legítimas, ¿ok? Y eso se tiene que ver con el cumplimiento cuasi voluntario, ¿ok?, de los ciudadanos. O sea, si ustedes tienen instituciones sólidas, ustedes no necesitan perseguir mucho a la gente. O sea, la gente tiene que confiar en esas instituciones. Eso es lo que dice todo esto. O sea, si ustedes no tienen confianza, no hay sanción que valga. ¿Ok? No hay institución que valga. Por ejemplo, fíjense, la confianza en el gobierno. Este gráfico también es muy bueno. Porcentaje de población que confía en su gobierno. ¿Ok? Esto es Noruega. Casi Noruega y
no me acuerdo qué es esto, no me acuerdo de memoria todas las cosas. Esto es Suecia. Entonces, fíjense, acá esos porcentajes. Entonces, acá es donde básicamente la confianza en el gobierno es casi across the board. O sea, todo el mundo confía en su gobierno. El promedio de la OCDE, en cambio, es como el 50%. ¿Okay? Recordemos que en la OCDE está Colombia, Costa Rica, no sé qué otro país de Latinoamérica, de la región. Colombia está por acá, por si tienen la duda, se los dejé en rojo. Está menos del, como el 38% de la gente confía en su gobierno. Esto es 2020 los números, por las dudas. Y ni hablé, y eso de los chistosos de acá. Acá está Chile. ¿Por qué? O sea, no entiendo a Chile, honestamente. Si todos los indicadores bonitos, pero no confían en el gobierno. ¿Por qué? No tengo idea. Pero fíjense que acá está Estados Unidos, ¿no? Solamente el 35% de la gente en Estados Unidos confía también en el gobierno. Peculiar. Peculiar. Y de nuevo, si quieren un lugar para sacar estadística, la Gallup. Vayan a Gallup. Gallup hay de todo. De todo. Entonces, de nuevo, ¿de qué tiene que ver mucho esa confianza institucional? ¿En qué se gasta el gobierno la plata? ¿Ok? ¿En qué se gasta el gobierno la plata? ¿Ok? Los impuestos, obviamente, se consideran el precio que se paga por los servicios gubernamentales. Los ciudadanos en general entienden ese concepto, en promedio. ¿Ok? En promedio la gente entiende eso. Pero si las personas se sienten engañadas, si esos impuestos no se gastan, como uno considera, ¿ok? Si uno paga y paga y paga y paga y paga impuestos, y las carreteras están horribles, uno puede sobornar al policía, o sea, y uno ve todos los escándalos de la corrupción en la televisión, mucha confianza no hay, ¿ok? Entonces es un problema. Entonces, ¿qué es eficiente entonces? Que los intereses y preferencias estén debidamente representados en esas instituciones, ¿ok? Eso es eficiente en términos de confianza institucional. Ineficiente en contraste, es, por ejemplo, corrupción. Esa es la más obvia. ¿Ok? El tema es, obviamente, ustedes me dirán, obvio, profe, ¿cómo reducimos la corrupción? Pregunta en blanco, a eso sí no sé. Pero ya está medio que sobrediagnosticado que cuanto más corrupción hay, peor funcionan todas estas ecuaciones. Obviamente, si hay inestabilidad institucional, o sea, pregúntenle eso a África. África tiene golpes de Estado cada 5 años en todos los diferentes países. Creo que hasta hace poco hubo un intento de golpe de Estado en Nigeria, creo que fue. Entonces, peor todavía si tienen golpe institucional tras golpe. Por ejemplo, Argentina a lo largo del siglo XX tuvo como 7 golpes de Estado, 8 golpes de Estado. Fue un desastre, digamos, Argentina. Del 1930, que fue el primer golpe, hasta 1983, hubo golpe tras golpe tras golpe, o sea, tras golpe tras golpe. O sea, un desastre, digamos, o sea. Recién del 83 para acá no ha habido golpes. Bueno, no solo golpes, porque también, por ejemplo, Perú hace como 2 semanas me acaban de volver a tumbar. Por ejemplo, es un caos. O sea, es por un ejemplo más moderno. Van cambiando de presidente ahí. Falta de transparencia, obviamente, es un problema. Y debilidad del Estado de Derecho. O sea, si ustedes creen que por ejemplo, que esa es la eterna tutela, digamos, de cuando a la gente no le proveen los servicios de salud. Eso es debilidad del Estado de Derecho. Porque yo tengo derecho a la salud, pero no me lo están proveyendo. Por eso la gente en tutela. O sea, pone una tutela porque dice, me están negando el derecho. Y obviamente, cuando esa corrupción es sistemática, digamos, las personas se sienten justificadas para evadir. Ese es el gran problema. Este es el gran problema y se convierte en la norma social aceptada. Este es el núcleo de la cuestión. Y ese es el enredo en que la región está. O sea, básicamente es socialmente aceptado en muchos países de la región no pagar impuestos, no contribuir, evadir, y de hecho hasta está bien visto no pagar y no cumplir las normas. Lo que en Argentina se conoce como viveza criolla, o malicia indígena. Cada país le ha dado un nombre diferente. Pero todos conocemos ese concepto sociológico, de que en general está bien visto no cumplirlo. Hasta que la gente a veces hasta se enorgullece de eso. Dice, claro, ¿cómo va a pagar? No, ¿para qué? Si eso se lo van a robar. ¿Okay? Ese es el gran problema. ¿Okay? Entonces, los ciudadanos que pagan impuestos se sienten engañados. Porque su carga fiscal no se gasta bien y no pueden exigir responsabilidad. Ese es el otro gran problema. Si además se lo roban y la gente que roba no va presa,
peor todavía, hay más desconfianza todavía, entonces para que la gente, hay más incentivo a no pagar. ¿Ok? Entonces, si hay una masa crítica de evasores, entonces es inviable hacer cumplir las normas. Porque si es socialmente aceptado no cumplir la norma, el Estado le cuesta un montón hacerlas cumplir. Porque nadie está presto a cumplirlas. ¿Ok? Entonces es un círculo vicioso. Como dice esta frase, la robé un poquito del libro, me pareció buenísima. Dice, a nadie le gusta pagar impuestos. Eso es a lo largo y ancho del globo. Pero lo que le gusta menos aún a la gente es sentirse estafado sabiendo que son los únicos que pagan impuestos. ¿Ok? Entonces eso es peor. O sea, en todos lados los impuestos se llaman, pues me acuerdo que a mi hermano le dije eso, por eso los impuestos se llaman impuestos. Dice impuestos, están impuestos, por eso se llama impuesto. Y a la gente le molesta que a uno le pongan impuestos. Pero al menos todavía la gente quiere pagar impuestos y siente que esos impuestos no sirven para nada. ¿Ok? Entonces ahí es donde está el gran problema y es el núcleo de mucho de esto de la informalidad y de la evasión obviamente en general. Lo que pasa es que como que la informalidad es como un síntoma de esa evasión, de los deseos de evadir de la gente. ¿Ok? Bueno, hay correlación y demás, pero llegamos hasta acá. Ya con esto estamos más que sobrar. Entonces, estos son los nuevos elementos de nuevo que van surgiendo en la literatura que yo espero que más o menos se vayan familiarizando, porque es lo que está poco a poco llegando esta gente a incorporar a este análisis que no es solamente costos y beneficios, sino que hay otros factores de tipo sociológico que también son importantes y que hay que empezar a incorporarlos en los análisis. ¿Okay? Históricos, sociológicos, normativos, etcétera, etcétera, que están bastante buenos. Listo, llegamos hasta ahí por hoy. Creo que por eso me está gustando la economía, como economía. O sea, es que eso en público